Bienvenidos, con mucho gusto los saludamos a toda la afición que sigue la señal de Lucha Plus. Por supuesto, es un gusto saludarlos. Es El Café del Ring, una producción original de Lucha Plus, especialmente grabada desde los estudios de Más Lucha para todo el mundo. Y hoy vamos a tener charla muy interesante. José Manuel Guillén, te saludo con muchísimo gusto para tener una nueva charla del Café del Ring. ¿Qué tal, Bernardo? Un saludo para todos nuestros amigos que nos acompañan en Lucha Plus, en este Café del Ring. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante y de un tema en el que tal vez muchos comenzamos a enamorarnos de la lucha libre con este tipo de luchas. Las luchas de apuesta es de lo que vamos a hablar hoy con nuestros compañeros. Tenemos grandes invitados el día de hoy para platicar, compañeros que tenemos aquí en los estudios de Más Lucha para esta producción que tenemos para Lucha Plus. Vamos a comenzar a hablar de las luchas de apuesta. Claro que sí, vamos a presentar, por supuesto, a un joven veterano del periodismo luchístico. Una joven leyenda. Joven leyenda, un joven historiador, apasionado de la lucha libre mexicana, por supuesto. Miguel Reducindo Saldívar, bienvenido nuevamente. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Muy bien, y pues bienvenidos todos a este programa donde vamos a hablar justamente de esas luchas de apuesta, las que nos apasionan, las que más nos han marcado a lo largo de nuestra vida como aficionados, como profesionales en este deporte. Y bueno, esperemos que se la pasen muy bien. Y por supuesto le damos la bienvenida también a Daniel López, Daniel de esta nueva generación de periodistas de lucha libre especializado en este espectáculo. ¿Cómo estás, Dani? Muchas gracias, muy feliz, muy contento de acompañarlos aquí en la pantalla del 8 Plus, hablando de algo que yo creo que es un identificador cultural para nuestra lucha libre, como lo son las luchas de apuestas. Creo que no existen en otra parte del mundo. Correcto, coincido y me imagino que tú también, José Manuel, la lucha de apuesta, el máscara contra máscara, el despojarte de la máscara, el despojarte de tu cabellera, esa humillación en caso de que pierdas la lucha donde tú apostaste que si perdías ibas a cumplir, pues es muy de la lucha mexicana. Y en el caso de los que consiguen la victoria, que te encumbran a un sitio muy especial dentro de la lucha libre mexicana y de ahí dar el salto a ser una de las figuras reconocidas a nivel internacional. Pero sí, yo concuerdo completamente con Dani que la lucha libre mexicana tiene ese diferenciador que son ese tipo de luchas de apuesta que son tan importantes y son tan relevantes para contar una historia dentro de la lucha libre mexicana. ¿Cómo, o sea, sería el origen, Miguel? ¿A quién se le ocurrió salir enmascarado a un cuadrilátero, no? Y después, al calor de los golpes, al calor de la batalla, a la pasión del público, y en virtud del negocio, también, Miguel, ¿por qué apostar la máscara o la cabellera? Sí, bueno, pues se dice que ya antes de que hubiera luchadores enmascarados en México, ya lo había en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, pero aquí en México sí se dio este fenómeno muy interesante de las apuestas, por allá de 1934, con el murciélago enmascarado, ¿no? Que decía que el luchador que lograra ganar una batalla, si le lograban ganar una batalla, se iba a quitar la máscara y descubrirían quién estaba detrás de esa capucha. Pasó mucho tiempo para que le lograran ganar, lo hicieron, se despoja de la máscara, pero nadie ve su rostro, ¿no? Está lleno de vendas y continúa este misterio de quién estaba debajo de la máscara de ese luchador. Entonces a partir de ese momento en que se van dando esta magia, esta parte tan importante y tan característica de la lucha libre mexicana, que son las luchas de apuesta, sobre todo cuando es máscara contra máscara, porque se descubre el rostro necesariamente de algún luchador, pero también las cabelleras, ¿no? Que es una humillación quitarse la cabellera en el centro del ring, o casos más interesantes o más insólitos como apostar una barba, ¿no? Recuerdo alguna lucha donde Blue Demon gana una barba en la Arena Coliseo de Perú 77 y que es parte de este mundo de luchas de apuesta. Sí, sí, tantas y tantas historias, tantas batallas de máscaras y la sensación, ¿no? O esa sensación de superhéroe, Dani, que da el cubrir tu rostro, ¿no? No saber quién está detrás de una máscara es realmente muy importante y muy relevante en el mundo de la lucha. El enigma, el misterio y lo que lleva detrás la máscara, creo que ha sido muy importante para enriquecer culturalmente a la lucha con este tipo de apuestas, ¿no? Porque sabes que está de por medio la identidad del luchador que cuida celosamente, que también pues es un activo incluso para el propio luchador. Su máscara es parte de su imagen y despojarse de ella, pues muchas veces hemos visto que hay carreras que se sepultan o a veces
ocurre lo contrario, ¿no? También la carrera del luchador que se despoja de su máscara puede ascender, pero creo que eso es la riqueza cultural que tenemos en nuestra lucha libre mexicana, ¿no? La lucha de apuestas, de máscara contra máscara, cabellera contra cabellera, o cualquier lucha que se pueda dar. En este caso, incluso máscara contra cabellera, ¿no? Que También. ya no es tan, ya no lo hemos visto tanto, pero también hay casos en donde ha sucedido que incluso una cabellera gane una máscara. Que han sido los Es menos, correcto. ¿no? Los Que han sido menos. los menos y de verdad los grandes luchadores que han conseguido con su cabellera ganar una máscara, yo creo que están en un lugar muy especial porque se diría que tal vez la apuesta de una cabellera sería menor a la de una máscara, pero para algunos luchadores tiene un valor impresionante o que nunca han perdido la cabellera Ujú. cuando llegan a apostarla. Y lo dices en el comentario anterior, que es una nueva personalidad que te dan. A mí me tocó narrar con un luchador que está en AAA, que es Panic Clown, y que me tocó hacer una narración con él. Y pues estábamos él y yo nada más. Y se puso la máscara para narrar y me dice, es que yo no puedo narrar, no Sin puedo máscara. hablar si no tengo la máscara. Entonces, Se eso transforma. representa, es una personalidad que tienes dentro de tu personaje, que en algún momento te ha costado trabajo llevarlo a cabo y que necesitas tal vez esa máscara para reflejar muchas de las cosas que quizás normalmente no lo puedes hacer en tu vida cotidiana. Es correcto, estamos hablando de dos tipos de personalidad, ¿no? De los luchadores, el que se siente tan seguro con su cabellera, con mostrar el Sí. rostro y al que se transforma completamente poniéndose la máscara, ¿no? Es increíble la transformación que tiene, la seguridad, la confianza, la fuerza que adquiere el luchador cuando se pone su equipo, su capa, Sí. su máscara. Parecía que no debería ser relevante, pero es. Sí, Cada vez, o siempre lo ha sido. el cambio de personalidad, ¿no? El alter ego que se le llama, ¿no? De la persona que está encarnando, perdón, este personaje que tal vez en la vida cotidiana es muy tranquilo, tal vez podría pasar desapercibido entre la demás gente, pero al momento de ya darle vida a ese personaje cambia completamente su forma de ser, su forma de hablar, su forma de caminar. Totalmente es otra persona y eso es parte de la magia que da este elemento que es la máscara. Y también en los niños, ¿no? Creo que es muy interesante. A mí me quedaba muy grabado lo que decían los comentaristas en los años 90, cuando estaba una lucha de máscara, ¿no? Dice, hoy vamos a conocer el rostro de un luchador en esta lucha de apuesta y tal vez puede ser su vecino, ¿no? Puede ser, Sí. usted lo conoce y no sabe que es luchador. Entonces uno como niño se empieza a crear toda una fantasía, una ilusión de quién puede estar detrás de esa máscara, que puede ser cualquiera, ¿no? Sí, esa identidad que tanto se cuida en la lucha libre mexicana. Y por supuesto, hablamos del riesgo de perderla, pero también lo has comentado, José Manuel, el gusto de ganar varias máscaras. Hay luchadores que tienen una gran cantidad de luchas ganadas de apuesta y eso cotiza mucho más una máscara, ¿no? Te hace mucho más relevante como personaje. Es que al final estás dentro de un negocio, ¿no? Y quiénes son los que quieren, pues tal vez cotizarme más. Si yo gano más, gano mucho más dinero, ¿no? Gano más máscaras y tengo la posibilidad de ganar más dinero como luchador profesional. Digo, son muchas cosas que hay alrededor, pero siempre vas a seguir a los que ganan. Siempre un luchador que va a ser seguido por el público son los que más ganan y va a tener más afición de niños, de adultos, de mujeres, de lo que sea. Y pues eso es lo que aspiran, ¿no? A ser un A ser ganador. triunfador, sí, sí, sí. Pero también en este mundo de apuestas, todas las máscaras tienen el mismo valor para un luchador. Ganar una máscara es lo mismo ganar en una arena pequeña, ganar en una arena grande. No sé qué tanto. Pues el riesgo es el mismo, ¿no? Ajá. Porque si pierdes, hasta ahí llegó tu identidad, ¿no? Pero sí, obviamente, a lo mejor el lugar, la cantidad de gente, la relevancia de tu rival o de la propia lucha, sí es Porque, por ejemplo, hay muchos variable. luchadores que presumen, ¿no? De ganar Sí, 50, 50 máscaras. 106 máscaras. pero realmente no sabemos de quién son, ¿no? En arenas pequeñas, ¿Qué en, tanto ayuda eso realmente a una carrera? ¿O son todas o solo algunas? O no sé. Yo creo que eso abona a la mitología también, ¿no? De la propia magia que tiene la máscara. Porque está el caso de Estrella Blanca, ¿no? Ujú. Tú lo mencionas, ha ganado muchísimas máscaras. Están registradas algunas tantas, pero hay algunas que son desconocidas, ¿no? Pero yo creo que eso abona a la mitología de la máscara Mito. propia, ¿no? Ir recorriendo arenas pequeñas, ir quitando máscaras, creo que también tiene muchísimo valor, porque a final de cuentas la lucha libre
se centra quizá en el centro del país, pero alrededor de la periferia hay cantidad de funciones de lucha libre, cantidad de luchadores, cantidad de estrellas locales también. Yo creo que eso abona mucho a la mitología misma de la máscara y ese tipo de casos, Super Muñeco también era Sí, otro de gran los- ganador de máscaras, creo que también abonan a la mitología del personaje, ¿no? El poder presumir esa parte. Pero creo que también se va perdiendo. Ha habido grandes luchadores que antes te decían, yo me enfrenté a tal que al final fue tal luchador, ¿no? Sí. O sea, yo le quité la máscara a tal persona que era tal luchador importante que después brilló. Pero hay otros casos que tal vez no sea el mayor brillo el que tengan las máscaras. O sea, luego hay Sí. máscara contra máscara fuera de un mercado que yo creo que no tiene el mismo valor que si lo disputas en la Arena México o en circuitos independientes como Arena Nesa, Arena Afición, Arena Naucalpan, que sí son como de mucho mayor prestigio. Y creo que esos comentarios han venido a menos de que, ay, me enfrenté contra tal local, le quité la máscara y era un gran luchador. Yo esos comentarios ya no los escucho tanto dentro de la lucha libre actual. Sí, no es lo mismo cantidad que Calidad, calidad, calidad. ¿no? O sea, vamos a hablar de grandes ganadores de máscaras. El caso de Atlantis, por mencionar, a lo mejor ha ganado 8, pero 8 de muchísimo renombre, ¿no? Y lo has mencionado, a lo mejor Estrella Blanca, Super Muñeco han ganado 80, 100 máscaras. El Perro Aguayo también ganó muchísimas cabelleras. En el caso de las cabelleras, pues son muy bien recordados, ¿no? El Tijera de Oro, por ejemplo, Tony Sí. Rivera, o varios que han tenido este mote, ¿no? Que se especializan al ser de cabellera en rapar también a muchísima Javier gente, el ¿no? Monarca Cruz. Javier el Monarca Cruz y máscara y cabelleras que han obtenido máscaras como el Perro Aguayo. Yo creo que es el ejemplo, o tal vez el luchador de cabellera que más máscaras ha ganado, o ganó. Por lo menos máscaras importantes, tan solo hablar de dos, de Conan y de Máscara Año 2000, creo que sí es hablar de máscaras de gran peso que trascendieron mucho en la lucha libre, que iba contra todo pronóstico, ¿no? De eso que siempre se ve que la máscara es la que le gana a la cabellera, él lo puso diferente. Lamentablemente se retiró así cumpliendo eso, ¿no? De que la máscara le gana a la cabellera cuando lo rapó Universo 2000, pero sí, la leyenda del Perro Aguayo se abona con eso, con esos dos triunfos tan importantes, tan representativos y que lo hicieron una gran figura en la lucha libre. ¿Cuál habrá sido la última cabellera que le ganó una máscara? O por lo menos de las que se recuerdan más actuales. Las actuales, ¿quién ¿Quién podría será? ¿Quién ser? será? Yo la que más me acuerdo es Daga ganándole a Australian Suicide, Cierto. quitándole la, Sí, en la máscara. Monterrey. Por ahí. Pero es difícil, ¿no? Sí, sí hay bastantes casos, pero sí, no son tantos. Y así a la memoria, sí, Sí, hace sí. poco, fuera de esa de Daga, habrá que ponernos a pensar. Ajá, sí, a buscar quiénes. Bueno, ha habido casos de Satánico Máscara Mágica, ¿no? Por ejemplo, Sí, que ganaron claro, una gran lucha. máscara. Pero sí, siempre que pase este tipo de cosas, yo creo que igual en el aficionado causa una gran sorpresa, ¿no? Por eso mismo, ¿no? Porque siempre se espera que la máscara sea superior a una cabellera, pero pues también es doloroso perder la cabellera, ¿no? Más que el pelo, es la humillación de ser rapado en el centro del ring, de pagar con la apuesta y bueno, pues siempre por eso tiene ese atractivo la lucha de apuesta. Sí, también obviamente han luchadores que han perdido la máscara, que en vez de, creo que lo mencionaste, Miguel, en vez de hundirse su carrera, se catapulta a las estrellas, ¿no? Muy, muy vigente, creo que todavía tenemos lo de Shocker, el 1000% guapo, cuando pierde la máscara con Mr. Niebla en la Arena México, y de ahí se desemboca un fenómeno increíble Sí. con el 1000% guapo, el rector de la Universidad de los Guapos, del cual vamos a platicar más adelante, después de una pausa, porque vamos a continuar. Creo que hay mucho de qué hablar, José Manuel, todavía en este tema de las grandes luchas de apuesta que vamos a recordar en este programa. Apenas estamos esbozando la importancia de una lucha de apuesta y de grandes luchas de apuesta que tenemos en este programa aquí en Lucha Plus, con Miguel, con Dani, Bernardo. Yo creo que vamos a estar hablando de aquí y que nos acompañe toda la comunidad de Lucha Plus para tratar y que nos digan cuál es su lucha de apuesta favorita, qué máscaras son las que recuerdan, que cayeron, cuál es la que más le dolió. Yo creo que eso también lo estaremos pensando en este programa especial de las grandes luchas de apuesta. Continuamos con más de El Café del Ring en Lucha Plus, por supuesto, para que nos sigan en todos los dispositivos, en todas las plataformas, en más de 180 países
podemos ver la señal en streaming del canal de Lucha Libre Mexicana Lucha Plus. Continuamos con más, hacemos una pausa y estamos de regreso para seguir platicando en el Café del Ring. Estás viendo Lucha Plus. Estamos de regreso en el Café del Ring, saludando a todos nuestros amigos de Lucha Plus desde los estudios de Más Lucha en la Ciudad de México. Y vamos a seguir platicando, José Manuel, de estas grandes apuestas. ¿Qué luchas recordamos? ¿Quiénes son las más grandes estrellas que hemos visto caer con máscaras, con cabelleras? Y por supuesto, su gran honor a quien honor merece a los grandes ganadores. Sí, sería difícil el tratar de poner solamente una, pero yo les digo a todos ustedes, a ver, ¿cuál es la lucha más importante que han visto de apuesta? ¿Cuál es la que más les dejó huella en una lucha de apuesta, Dani? A mí personalmente fue la Triplemanía 12, 2004, 5, no Cuatro. recuerdo, 2004, y fue Cibernético contra La Parca. La viví, tuve la oportunidad de verla en vivo, creo que fue la primera vez que vi AAA en vivo, y fue para mí un fenómeno, fue una montaña rusa de emociones, porque no es lo mismo, y es un lugar común que se ha escuchado mucho, no es lo mismo verlo a través de la tele que vivirlo en el momento, porque también el público juega un factor, es esa emoción que se transmite para el luchador, pero todas las emociones que se vivieron ese día en el Toreo de Cuatro Caminos, que además también fue la primera vez que fui al mítico Toreo de Cuatro Caminos, es la única, no, solo 2 veces acudí al Toreo de Cuatro Caminos, pero ese momento a mí me marcó muchísimo porque entendí realmente también qué era la AAA, cómo trabajaba la AAA y qué le ofrecía la AAA al público que le gusta la lucha libre, ¿no? Yo lo viví y para mí esa lucha no la voy a olvidar nunca por todo lo que el entorno que desarrolló, la persecución en el periférico, En la gasolinera. Televisa Deportes, todo. Para mí fue un momento genial que pude atesorar y que pude vivir en el momento. Esa lucha para mí me marcó una gran- Y mucho. siempre he tenido la duda, ¿qué veía mientras estaba la persecución y la gasolinería? ¿Qué veía el público? Había en una el- pantalla Sí, se transmitía. Y ahí veías cómo lo que estaba pasando en el Sí, periférico. Y era genial porque parecía que estabas viendo una película de acción. Literal, estabas viendo una película de acción en donde salían y tú veías el periférico porque pues, lo reconoces, Sí, sí, ¿no? sí, Y sí. sabes que está pasando en el Sí, que está momento. afuera. Exactamente, o sea, era genial. Para mí fue como ver una película de acción con lucha libre. Entonces a mí también me gusta mucho el cine. Tener esos dos elementos juntos creo que fue algo maravilloso, así lo puedo describir. Creo que es la primera vez que AAA usó pantalla. Y tenía que Probablemente ser sí. para ese tipo de cosas, para cuando estaban en el túnel afuera de vestidores del Toro de Cuatro Ajá. Caminos, en donde llega el ex-team y mete a Televisa Deportes a la ambulancia, y está Piero, y aparece Antonio Peña con Sí. el motociclista. Es que la tengo muy vigente porque mis alumnos la narran. Y luego se salen al periférico, a la gasolinera, abre Antonio Peña y Tiffany y Abismo Negro y queman el rostro de Antonio Peña, queman el rostro de Tiffany. Una O locura. sea, son de Sí, esas eran- luchas que si te dices, te voy a explicar una lucha, no sabes ni por dónde empezar. Es que eran muchos defendiendo la máscara del cibernético, ¿no? Y muchos Sí. defendiendo la máscara de la parca, que es lo que estaba en juego. Era la gran apuesta, ¿no? La parca y cibernético, pero tanta gente se metió que hizo, pues la verdad, hicieron una experiencia inolvidable, ¿no? Para todos los aficionados que tenían lleno el Toro de Cuatro Caminos en aquellos años. O que te dicen que tienes que vender experiencias. Para ti, Sí. ¿cuál es tu lucha de apuesta? A mí, definitivamente, la mejor lucha que he visto y que estuve también presente fue en la Arena México, creo que fue el 2000. Si no, ahorita me corrige Miguel Reducindo, pero la de máscara contra máscara de Atlantis contra el villano tercero, una locura en la Arena México y 2 máscaras muy grandes, ¿no? O sea, de estas máscaras que desenmascarar a Atlantis o desenmascarar a villano tercero se convertía en un trofeo que valía 80 máscaras de arenas chicas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y fue una muy buena lucha que mantuvo a la afición sin parpadear al borde del infarto. Muy emocionante, con muchísima calidad, una lucha dramática, sangrienta, en donde pues al final Atlantis sale con el brazo en alto y había muchísima gente llorando en la Arena México por la caída de la máscara de un villano. Una caída, Fue una caída, una caída. a diferencia de las otras Sí, que se una ve caída. en la Arena México. Sí, sí, sí. Si no mal recuerdo, creo que fue la primera lucha de apuestas a una sola caída, ¿no?
No Antes sé si de ha sido, eso, ¿Quién sabe? En la Arena México. en la Arena Ajá. México. pero sí fue el pago por evento y el primer pago por Hubo evento que transmisión en hubo. vivo. Ajá, y que eso también le da otra dimensión al desarrollo de toda la función, ¿no? En general. Y como bien lo dices, todos los elementos que hubo, ¿no? La sangre, el llaveo, los golpes, todo. Yo creo que también sería una de mis favoritas. Y otra de mis favoritas sería tendría dos, ¿no? La de Blue Panther contra Love Machine y la de Blue Panther contra el villano Quinto, ¿no? Muy buena. Estas dos partes, dos imágenes de un mismo personaje, un ganador al imponerse a Blue Panther a Love Machine con esos elementos de haber tres referees en la misma lucha, o que iba a ser así, ¿no? Que nada más acabó en dos caídas al hilo, el martinete, todas estas cosas, y que años después, pues le juega totalmente en contra la fortuna Blue Panther y cae ante un luchador que era el que estaba, pues, con las posibilidades, o por lo menos para la afición, con la menor posibilidad de llevarse la victoria, ¿no? Que era el villano Quinto, y finalmente le dio la vuelta a todas las estadísticas y se llevó la máscara de Blue Panther, lo mismo, la sangre, el golpe en la cabeza Que se cambiaron los Quinto, que sí se villanos. cambiaron o no los villanos, todo esto que envolvió esa lucha también se me hace una de las más interesantes. Mira, nos estamos yendo con luchas de Grandes. máscaras. A mí, de las que me ha tocado ya en más lucha narrar, porque hay luchas importantísimas que se han dado, pero la que me viene a la mente es Canis Lupus contra el Trauma primero. Qué buena lucha dieron en la Arena Naucalpan, en donde nunca esperábamos, porque los Econs eran todavía Mascaraño 2000 Junior con ese nombre, hoy el Capo Mayor, y era Electroshock, ¿no? El otro Second. Eh, no se metieron dentro de la lucha. Creo que es una lucha que ha marcado la lucha libre independiente en las últimas fechas. No cabía nadie en la Arena Naucalpan. Tuvimos la oportunidad no solamente de verla ese momento dentro de la arena, sino que la narramos posterior. Pero creo que el sentimiento en la narración de la lucha se siente con todo lo que trajo, a pesar de no haber sido en vivo la narración. Pero creo que todo se sumó para tener una gran contienda que a veces en el terreno independiente no se da. Porque hay muchas intervenciones, hay en muchas ocasiones muchas copias que se tratan de hacer de las grandes empresas en otros terrenos, pero creo que esa lucha la tuvo todo, la tuvo dramatismo, el hermano del Trauma primero que estaba dentro del público, la mamá que estaba ahí, y vivirlo en una arena tan pequeña como es la Arena Naucalpan, pero que ha dado grandes luchas de apuesta. Yo me acuerdo mucho de esa contienda, máscara contra máscara, Canis Lupus en contra del Trauma primero. Sí, tantos episodios, tantas guerras épicas, luchas épicas en la historia de nuestra lucha libre que, pues afortunadamente, una gran mayoría está documentada en video, ¿no? Y podemos seguir a buscarla ahí pues, en las redes sociales y revivirlas, ¿no? Si no las hemos visto, las podemos ver por primera vez y nos deja a los que nos gusta tanto la lucha libre, pues un gran sabor de boca, ¿no? Cómo se defiende una máscara más para estos años. Pues obviamente acaparó muchísimo la atención una triple manía, la de Psycho Clown contra el Dr. Wagner Jr., la de Pentagon Jr. contra el Villano Cuarto también. La verdad es que hace poco la estuve viendo y dije, qué lucha tan dramática. Qué ¿no? manera de defender la máscara, Qué ¿no? forma de villano. defender la máscara de los dos guerreros, ¿no? Y creo que así hay muchísimos episodios. Por supuesto, la famosa noche del guitarrazo, ¿no? Donde Cien Caras madruga al Rayo de Jalisco con un guitarrazo cuando están a punto de empezar una lucha máscara contra máscara. Sí, pues de esas luchas, como bien lo dices, se puede ver, o podemos ver luchas donde que no nos tocaron a nosotros. Y a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando el Solitario le quita la máscara a Wagner, ¿no? Una de las figuras importantísimas en la lucha libre. Alguna otra lucha que llegué a ver así en video de Satánico y Atlantis contra Tierra, Viento, Fuego y MC1. Las luchas de cabellera de El Faraón y el Pirata Morgan, en fin. Luchas que tienen mucho tiempo, pero que conservan ese dramatismo y esa vigencia tal vez gracias al video, y que pues, dan una muestra de lo que muchas veces ya no vemos ahora, ¿no? El tipo de desarrollo de luchas de apuesta que ya no tienen la misma forma de desarrollarse en el ring, ¿no? Por muchos motivos, pero que siempre es bueno darle un vistazo a ese tipo de funciones, de encuentros con esos grandes luchadores. Me acabo de dar cuenta de algo de lo que estamos hablando los cuatro, y creo que las luchas de apuestas trascienden la prueba del tiempo, porque todos vamos a recordar
una lucha de apuestas donde cae una máscara. Y creo que eso es muy importante porque independientemente de que ganes o pierdas, vas a quedar en la memoria colectiva de la lucha libre mexicana y creo que se tiene muchísimo valor. Por eso mismo yo insisto en la riqueza cultural que tenemos nosotros en nuestra lucha libre mexicana, porque a pesar de eso, a pesar de las derrotas o que ganes una máscara, vas a quedar en ese historial colectivo y creo que eso tiene mucho valor porque independientemente de las luchas como hayan sido desarrolladas, por ejemplo la de Rayo de Jalisco contra 100 Caras, todos vamos a recordar el guitarrazo, no hay otra Sí. cosa que sea el guitarrazo y creo que ha trascendido más de 35 años, la gente sigue hablando de la lucha de la noche del guitarrazo. Fue parteaguas esa lucha, ¿no? Sí, y que no fue tan técnica, no fue una gran lucha. No es buena lucha. No es buena lucha, No es muy pero buena. ese punto y la manera en que se le mostró a la gente fue sensacional, ¿no? Por eso la seguimos recordando como una de las más importantes, también con lo que rodeó a la Arena México, que se hubo portazo, que se hubo toda esta situación de sobrecupo, pero en sí lo que pasó en el ring en ese instante del guitarrazo es lo que la deja en la historia y bueno, al momento de quitarle la máscara a 100 Caras, ¿no? Esos momentos, ¿no? 90-91, la guitarra, los chacos de Kung Fu, El gallo. el gallo de Fuerza Guerrera para el gallo tapado. El hermanito de Conan que le quita la El hermanito de máscara. Conan, sí. O Contra sea, el perro. ese periodo de 2 años, 1990 y 1991, pasaron cosas que dejaron marcadas a la lucha libre. Sí. Incluso es para darle una revisada y ver cómo se trabajaba en ese momento, porque para mí es hasta materia de tesis, cómo se desarrolló del 90 al 91, incluso 92, porque sabemos hacia Triple dónde va Manía esto. unos 92, ¿no? 92. Pues también el 93, No, retiro. 93, porque 30 de abril del 93. Ajá, AAA nace en el 92, sí. pero ese trabajo del 90, 91, por favor, si pueden darle una revisada, es exquisito. O sea, todo lo que conlleva esos meses es genial. Todo lo que hubo en la Arena México, en la Arena Coliseo, que incluso había temporadas en la Arena México y en la Arena Coliseo, y se desarrolla bastante bien. Si pueden echarle un ojo, es muy buen material. Lo haremos después de una pausa, por supuesto. Vamos a continuar platicando de las grandes luchas de apuesta en la historia de la lucha libre mexicana, desde los estudios de Más Lucha para nuestros amigos y toda la comunidad de Lucha Plus. Continuamos después de una pausa con el Café del Ring. Estás viendo Lucha Plus. Continuamos con más, el Café del Ring, por supuesto, platicando y acordándonos cada vez de manera más nostálgica de grandes luchas que hemos visto y que nos han hecho muy, muy felices, nos han entretenido y que nos dan ganas de ver otra vez este tipo de combates, ¿no? De eso que comentaba Dani antes de irnos al corte, lo que pasa con el martinete de Love Machine y Blue Panther, que no termine una lucha en el ring por exceso de sangre entre el Pirata Morgan y el Faraón. Hay muchos puntos que creo que ahí llevaron a un espectáculo enorme a la lucha libre mexicana, Sí, que tal que- vez no sucedían antes. Y en esos años creo que se generó mucha nueva afición, una euforia total por la lucha libre cuando regresa a la televisión en 1990 con esas grandes apuestas. Yo creo que somos de una generación que empezamos a ver lucha libre en esos años, ¿no, Miguel? Ujú. Sí, pues la televisión fue muy importante en la promoción, ¿no? De este tipo de enfrentamientos, en venderle a la gente, a los aficionados estas historias y que se unieran nuevos aficionados. Lo que decíamos cuando, cómo fue creándose esta gran función de Triple Manía 1, pues es muestra de ello, ¿no? Llevarlos a los protagonistas, a los luchadores, a los programas más importantes de televisión, ¿no? Llevaban con Verónica Castro, lo llevaban con Cristina Saralegui, lo llevaban con todo el mundo a los programas importantes y ahí se empezaban a generar las rivalidades o por lo menos a dárselas a conocer a gente que no necesariamente le gustaba la lucha libre, ¿no? Y después de verlos en esos programas volteaban al cuadrilátero y se empezaba a generar toda una afición tremenda que culminó en ese lleno impresionante en la Plaza México, ¿no? Yo creo que la televisión fue desde ese momento un factor importantísimo para la creación de las grandes rivalidades y de los grandes mitos, tanto de los perdedores como de los ganadores. Y que la lucha estelar no fue la de máscara contra cabellera, fue una Ujú. lucha de retiro Sí. y que dejó a toda Pues la gente sí. llorando. Una apuesta también que yo no sé, tal vez no se había dado en la lucha libre mexicana, pero pues Conan apostaba al retirarse y también Carmelo Reyes 100 Caras, ¿no? Ujú. Sí. Con un final muy,
muy polémico, pero precisamente también estamos hablando de pues lo versátil que son hoy las posibilidades para ver estas luchas, ¿no? Pero hablamos, por ejemplo, no podemos dejar de mencionar la primera gran apuesta, la que se mencionó como la lucha del siglo entre el Santo y Black Shadow, ¿no? Por allá de los 52, 53, en la 52. arena Coliseo. 52, ajá. La primera gran apuesta de la lucha libre de máscaras fue donde cae Black Shadow en contra del Santo, ¿no? Y ahí la gran leyenda del Santo empieza. Sí, el 7 de noviembre del 52 fue esa lucha y estaría genial recordar o más bien ver los contextos, ¿no? Del por qué fue una lucha que envolvió a la gente. Y hablando de contextos, creo que siempre es importante eso. Ahí yo creo que surge la gran estrella del Santo con esa máscara. Esa máscara creo que fue la que lo catapultó como la gran superestrella de la lucha libre mexicana. Y estamos hablando del 52, Bernie. Ninguno de nosotros. No, Miguel sí. Miguel ya estaba ahí. Yo no alcancé boleto, ya saben, la pulquería de enfrente. Pero ha de ser muy interesante revisar las páginas de los diarios, qué hablaban en ese momento, qué se esperaba de la lucha, porque los contextos siempre son muy enriquecedores para la propia lucha libre. Estamos hablando de más de 70 años de esta Sí. gran apuesta. Por supuesto, los mitos, ¿no? ¿Dónde quedó la máscara de Black Shadow? Porque el Santo dice que él, después de todo la euforia, la locura que fue su triunfo, no supo dónde quedó Es que antes no te la daban. máscara. Se recuerda cómo sí se mostró el rostro y la identidad de Black Shadow y pues no había televisión. No sé si hubo algún video, Miguel. No, que yo sepa, no hay Fotos. ninguno. Hay fotografías, sí, hay muchas película. en cuanto a en los diarios que cubrieron en esa ocasión la función, pero como dices, no se les entregaba así. No era el ritual de entregar la máscara necesariamente al ganador. Esa lucha debe haber sido sensacional, todo el ambiente que se genera, ¿no? Recuerdo que el abuelo de un amigo platicaba que fue de los que no alcanzaron boleto, ¿no? Y que se quedó afuera de la Arena Coliseo en una de las cantinas que estaban ahí. Y todo el mundo estaba esperando, ¿no? Escuchando resultado? el estruendo dentro de la arena. Y cuando explotó, alguien salió, abrió la puerta y gritó, ganó el Santo, ganó el Santo. Y todo el mundo feliz, ¿no? Afuera de la arena. Debe haber sido sensacional. Lástima que no creo que haya algún video, No creo. nunca lo he visto. Pero ha generado mucha controversia precisamente dónde quedó esa máscara, que es como el santo grial, ¿no? De la lucha libre, encontrarla, que ha generado... De los incluso- coleccionistas, Sí, ¿no? sí. Incluso ha generado muchos textos de libros igual de novela que se inspiran en esa historia. Alejandro Cruz Ujú. se escondía detrás de la máscara de Black Shadow, ¿no? El hombre de goma también era un super ídolo en esas épocas de la lucha libre y era una derrota durísima para un ídolo de tal magnitud como Black Shadow. Y era técnico, era el técnico Black Shadow en ese momento. El Santo era rudo y también pues la controversia, ¿no? Generalmente el bien triunfa sobre el mal, pero en este caso no, fue el mal el que triunfó. Un santo ¿Y de malo. qué manera? Un santo malo. Ajá. Y de qué manera, ¿no? Esa lucha creo que ha trascendido durante más de 7 décadas y creo que ha sido ya un mito prácticamente de la lucha libre ¿Qué mexicana. hubiera Es que es pasado? eso, perdón, Bernardo, y se acrecenta el tener a Blue Demon y al Santo frente a frente. Porque uno también se habla, ¿no? Que él quiso arrancarle la máscara Ajá. y que de pronto aparece Blue Demon para no permitirlo y que eso acrecenta para que se vean en futuras ocasiones, creo que por un campeonato ahorita en la mano no tengo la historia, pero también se acrecenta de esto que conocemos en México como la dualidad que lo vemos reflejado en la lucha libre, Santo o Blue Demon. El santo y el demonio, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si aquella noche gana Black Shadow? ¿Qué tal si esa noche en la Arena Coliseo en 1952 hubiéramos conocido el rostro y la identidad de Rodolfo Guzmán? Black Shadow se hubiera ido a las alturas, ¿no? Y a lo mejor nuestra Seguramente. gran leyenda en la historia de la lucha libre mexicana Sería no Black sería el Shadow, santo, sería ajá. Black Shadow. Eso es como para desarrollar ficción, ¿Qué Bernie. hubiera pasado? Porque es What genial. if? Es genial el what if. ¿Qué hubiera pasado? Porque Black Shadow, por lo que tengo entendido de lecturas, de fotos, era un luchador genial. O sea, fue de los primeros luchadores aéreos que vio la lucha libre mexicana. Podemos ver o disfrutarlo de él en algunas películas. Creo que de las mujeres lobo, o de las mujeres, no recuerdo el nombre bien, una disculpa,
Pero Black Shadow era un gran luchador, el hombre Sí, goma. es un fenómeno, es ¿no? un fenómeno. El What If, Bernie, ese es para desarrollar una ficción, porque quizá hubiera salido la leyenda del hombre de goma. Sí, nunca lo vamos a saber, nunca lo vamos a saber. Ujú, Y pues qué afortunada la afición que pudo estar presente en la Arena Coliseo, que tiene una capacidad de 5,000 personas, más o menos, la 6,000 Coliseo. y tantas. Ajá. No cabía nadie aquella noche, 7 de noviembre del 52. Es Una correcto. fecha histórica en la lucha libre que difícilmente se repite, ¿no? Bueno, ese tipo de luchas yo creo que se dan una vez cada 20 años o cada 30, no sé. Sí, pues se tienen que conjuntar muchos elementos, ¿no? Para que se dé este tipo de fenómenos. No sé cuál es la última lucha que haya dejado gente afuera en una arena grande como la Arena Ciudad de México o la Arena México, pero sí es muy interesante ver cómo se desarrollan las rivalidades al llegar a este punto máximo de apostar la máscara, de apostar la cabellera, que es lo más importante de un luchador. Y bueno, ¿qué pasa con los luchadores cuando pierden, ¿no? Black Shadow continuó de un muy buen nivel, a pesar de perder la máscara. La gente lo seguía reconociendo como una gran figura, todavía duró bastantes años dentro de los cuadriláteros. Y yo creo que pues no fue un elemento tal vez necesario para hacer la gran leyenda del santo, pero él no perdió calidad ni tampoco popularidad. Y yo creo que fue de los primeros que tuvieron ese fenómeno de ser de las grandes figuras, aún después de haber perdido la máscara. Sí, completamente, un gran mérito y bueno, qué emocionante es, por supuesto, recordar estas grandes contiendas. Seguramente tendremos muchas más luchas de Sí. apuesta en las grandes empresas de México, en las grandes arenas independientes, en todos lados. Siempre hay valientes que deciden apostar, firmar un contrato por estar exponiendo la máscara, ¿no? Y esa pasión, el calor de la batalla a veces te lleva a sitios insospechados, ¿no? Pregúntale a el Rayo de Jalisco, al matemático, en esa rivalidad que tuvieron y que semanas consecutivas contra Blue Blue Demon. Demon, Sí, ¿no? sí, sí. Que te lleva al calor de tener esa lucha de apuesta, o al misterioso. Hay casos también, tal vez menos, que han perdido máscara y han perdido la cabellera, ¿no? Que han tenido pues, la experiencia, o que tuvieron la experiencia de vivir estas dos humillaciones, Sí, ¿no? sí, sí. O hay quienes ganan máscaras, luego las pierden, muchas cosas que vamos a seguir platicando, por supuesto, en esta producción especial de Más Lucha para Lucha Plus. Por supuesto, acompáñenos después de una pausa, vamos a seguir comentando, acordándonos, buscando descifrar la verdad en estas luchas de máscara contra máscara, cabellera contra cabellera, tanta polémica y tanta pasión que ha arraigado en nuestro deporte. Continuamos con más después de un corte. Regresamos aquí en Lucha Plus con el Café del... Estás viendo Lucha Plus. Continuamos con más del Café del Ring, por supuesto, saludando a toda la comunidad de aficionados a la buena lucha libre de Lucha Plus en 180 países. Gracias por acompañarnos en este streaming internacional de televisión y vamos a seguir platicando, ¿no? Lo que hemos desarrollado un poco acerca de las grandes luchas de apuesta. ¿Qué otra lucha podemos recordar? ¿O qué lucha, más bien, nos hemos quedado con ganas de ver? Ahora que platicabas lo de Blue Demon, pues nunca pasó. Santo y Blue Demon, nunca llegó la fecha, Ni con los juniors. ni el lugar, ni con los juniors. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede llegar a ese tipo de combates, pues fantásticos, ¿no? Es que yo creo que ya hay una construcción de personajes tan grandes que a veces es muy complicado encontrar los recursos para poder concretar ese duelo de apuestas, por lo que implica, o sea, dos personajes grandiosos Muy como grandes. el Santo y Blue Demon. Creo que es una lucha de ensueño que a todos nos gustaría ver, pero que yo creo que es imposible, y hay que ponerlo con ese calificativo, imposible de verlo. Y también yo creo que es mucho, saben los luchadores que hay mucho en juego, ¿no? La máscara es el elemento más importante que tiene un luchador. Hay mucho en juego cuando se llega a perder y se pierde demasiado, ¿no? Y a partir de ese momento es la incertidumbre de qué va a pasar con la carrera. Yo creo que también es esa parte del ego de no querer aceptar la posibilidad de caer, de ser humillado en el ring, y por eso se detienen mucho. Pueden hablar y pueden decir y se retan y todo, pero al momento de firmar, ahí es lo interesante, ¿no? Yo me quedé con ganas de ver Atlantis Dr. Wagner, ¿no? Que siempre hablaron, siempre dijeron, y jamás se hizo. Dr. Wagner y la Par, que también
ocurrió lo mismo, pero yo creo que en ese sentido es parte de los egos que saben que está la posibilidad de perder y que no piensan hacerlo ante ese odiador O sea, rival, los ¿no? dos se frenan, los dos lados, hablar de Mil Máscaras y Canek, O que ellos lo Otazo, dicen, ajá. yo le entraba. Sí. Pero no vas. Pero no, no, no pero nunca pasaba. lo lograron. Y los dos Y decían ahorita lo no mismo, pueden. entonces Sí, sí, o sí. alguien está mintiendo o qué pasa, o no hubo lugar, no hubo el promotor, el empresario que arriesgara o que pusiera en la mesa los contratos para y la inversión, ¿no? De una Sobre todo lucha también muy hay cara. que, una cosa de los luchadores, sobre todo el promotor, ¿no? Que sí es una inversión fuerte, pero con este tipo de personajes creo que es garantizado que va a recuperar la inversión y que va a ganar mucho Exacto. más, ¿no? Entonces, yo creo que sí, también, aparte de los luchadores, hace falta quien tenga esa solvencia y esa, pues, valentía de arriesgarse, ¿no? Para hacer un negocio de esta naturaleza y esperemos que no quede en lo mismo el hijo de Fishman y Máscara Sagrada, ¿no? Creo que te están dando con todo, pero Coincido. ¿cuándo la de apuesta, no? Te acordarás que en alguna ocasión nos comentaron de que ya tenían firmada la lucha de máscara contra máscara de Wagner y Elia Park para que hiciera en Cierto, Tijuana, cierto, claro. Ah, que le iba a hacer Baja Stars Wrestling y al final Alguien se echó para atrás. algo pasó que ya tenían todo Es para que fuera en cierto, Tijuana por esa allá lucha de del apuesta 2006, 2007. por 2007 y que no se pudo realizar esa apuesta. Rush contra Elia Park, sí, sí, sí. que también solamente llegaron a una triple manía, es lo más cercano que hemos estado en una lucha, y aparte malísima la lucha, que es donde cae Sam Adonis, pero pues no se llegó a nada más, ¿no? Místico contra Verno, que Ajá. no sucedió esa lucha, y pues ha habido grandes rivalidades que no llegan a nada, Octagón y Fuerza Guerrera. También una rivalidad clásica, ¿no? De los 90 precisamente, lo de Ujú. Octagón y Fuerza Guerrera. Creo que hay veces que sí nos quedamos con las ganas de ver ese tipo de combates, dos caras, y Canek también, y complicado, ¿no? Pues cada quien sabe qué es lo que pasa y cómo llegar a estos grandes contratos, ¿no? Como el de Atlantis y Villano Tercero, que es así, Sí, sí llegó, la de Mr. Niebla y Shocker. Pues grandes apuestas que afortunadamente sí se llegaron a dar, pero con muchas pues sí nos hemos quedado con las ganas. Es que hay muchos factores que afectan, ¿no? Principalmente yo creo que el económico, Sí. que es de lo que hemos venido comentando, que un luchador llegue a estampar la firma y que diga, sí me voy a apostar la máscara, o en muchas ocasiones, pues la propia empresa, ¿no? Que es la que dictamina el orden de los personajes cuando estás firmado dentro de una empresa, que ellos son los que llevan todo para que se realice esa lucha de apuesta y que no puedas dar marcha atrás, pero también ha habido casos en los que ha pasado, cuando cayó el enfermero segundo, que Sí, ya que estaba no llegó. pactada en la lucha ajá. y que el enfermero segundo fue el que tuvo que apostar la máscara perdiendo ese día. Que no garantiza que una empresa establecida no pase este tipo de cosas, ¿no? Ya Sí. es un caso reconocido, pero pues todo depende del luchador, que realmente esté con la valentía necesaria y echar toda la carne al asador, ¿no? Y apostar la máscara, apostar la cabellera y que lo haga. Burocráticamente, un encuentro tan relevante donde está la máscara, la cabellera de por medio. Por ejemplo, en el caso de las máscaras, Dani, Miguel, ¿qué pasa cuando pierdes la máscara? Estás obligado a seguir luchando sin ella un Ujú. determinado tiempo, ¿no? Pero se habla de que pueden pasar los años y te vuelves a poder cambiar de Sí, personaje, supuestamente ¿no? después de 5 años, ¿no? Puedes volver Es cierto a... que existe Ya dijeron que no, ¿no? Es lo que siempre se había cláusulas, manejado. Pero alguien que haya publicado realmente esto es que como se exista debe un llevar, documento que... pues no. Pero también es parte de la magia de la lucha libre, ¿no? Hemos visto muchos casos donde aparece un tiempo sin máscara el perdedor y después ya no sabemos nada de él y aparece con otro personaje. O el caso de, no sé, el siglo XX que cambió de empresa y ya estuvo con otro personaje en el Torneo de Cuatro Nunca se le vio Caminos. la cara al siglo XX. Que yo sepa, no. Pero pues es de los casos que han sido inmediatos, ¿no? Talismán como el hijo de El Gladiador, en fin, muchos que yo no lo veo mal. Finalmente es parte de la magia de esconder quién está detrás de un personaje, ¿no? Puede ser cualquiera. Y hay algunos Puede ser luchadores... su vecino. Puede ser su vecino. Hay muchos que sí son muy respetuosos con esa parte, ¿no? De que Sí. no se vuelven a enmascarar, que tienen cierto triunfo sin máscara y es respetable, ¿no? En el caso de Pierrot, al perder la máscara, en su momento nadie sabía que había perdido la máscara, ¿no? Hasta que regresó a la Arena México y lo entrevistan y hacen toda
parte de despojarlo de la máscara, y es cuando masivamente el público se entera de que perdió la máscara, pero ahí empezó otra etapa sensacional de Pierrot, ¿no? Continuamos con más de El Café del Ring, desde los estudios de Más Lucha para nuestros amigos y toda la comunidad de Lucha Plus. Regresamos para tener conclusiones acerca de este tema, las grandes batallas de apuesta en la historia de la lucha libre. Estás viendo Lucha Plus. Pues llegamos ya a la recta final de este Café del Ring. ¿Qué máscaras podrían ser las? ¿Qué todavía tenemos posibilidad de ver alguna gran apuesta en estos momentos, en estos años? Sí, siempre. Muy cotizada Elia Park, ¿no? Se espera que en cualquier momento vuelva a apostar la máscara. Atlantis, no sé si todavía esté No en sé, sus planes. pero yo creo que hay luchadores jóvenes, hay muchos que merecen esa oportunidad de demostrar y de escribir, como se dice, su propia historia, ¿no? Finalmente Atlantis, Wagner, todos ellos tuvieron su etapa de novatos y que a base de este tipo de luchas de apuesta fueron creando toda su historia, todo su mito alrededor, y creo que los jóvenes valores, habrá muchos que digan que no están en su momento, pero con el paso del tiempo van a adquirir la importancia real de lo que es apostar una máscara, ¿no? Por ejemplo, Atlantis Junior con Stuka. Por ejemplo, Místico sin duda es una de las más cotizadas sí, sin duda. actualmente, ¿no? El Hijo del Santo, que ya va de salida, Blue Psycho Demon Clown. Junior, Psycho Clown, se ha cotizado de una manera espectacular a su máscara. Cabelleras, no sé si hoy haya cabelleras tan La cotizadas. de Rush. Rush, esta yo Pues creo la que de es Rush, la número más uno, ¿no? cotizada, ¿no? Sí. Y yo creo que Último Guerrero, Averno y Bárbaro Último Cavernario Guerrero, coincido, Último Guerrero. son cabelleras que no han Muy caído cotizada. y que están cotizadas dentro del Consejo Mundial de Pero Lucha bueno, en el Libre. caso de Rush es Sí, alguien que no ha usado máscara y que no la ha, o sea, ha ganado todas sus luchas El de Guerrero apuesta. perdió su máscara, pero pues ahí Está la Lo que cabellera yo muy sé- trae importante. su larga cabellera. Sí. Si Rush ganara una máscara sería catapultado a un lugar importantísimo dentro de la lucha libre. Lástima que para los ojos de la lucha libre mexicana no está tan visto al tener esta etapa con AEW. Pues yo creo que, sí, de acuerdo, pero yo creo que, no sé si todavía pudiera existir la posibilidad de tener Rush contra Elia Park, máscara contra Sí cabellera. existe, pero Qué difícil. Tiene que ser en el Estadio Azteca. La última vez que los vimos frente a frente lo dijeron. Y sí, la única Cierto. plaza es el Estadio Azteca o el Madison Square Garden. Solamente. Por ahí Tinieblas Junior, El Hijo del Solitario, herederos de grandes leyendas. por ejemplo, Pues están Dralístico acercando. Místico, yo creo que sí llenaría. Místico. La cuestión es las cosas de las empresas, ¿no? No, lo veo muy difícil, muy complicado. Y AAA pues ya va como por otro lado, ¿no? No sé qué tanto podamos ver luchas de apuesta. A mí me gustaría ver que sí, pero no sé qué tanto pueda Yo creo hacerse que bajo sí, esta ¿no? nueva gestión. Yo creo que sí continuará. La esencia de la lucha libre mexicana, y en la última década hemos visto grandes luchas de máscaras, ¿no? La de Psycho Clown con Wagner, la de Villano Cuarto con Pentagón, yo creo que fueron de las recientes más grandes apuestas que hemos visto en la lucha. Y una gran lucha de máscara fue Euforia Hechicero. Ujú. Fue una excelente batalla. Fue Tienes una razón. lucha de muchísima calidad, en donde ya habían batallado 20 minutos previos y después tuvieron que quedarse otra media hora para poder disputar el máscara contra máscara. Fue una lucha increíble. Que por ejemplo ahí la dinámica es un poco extraña, ¿no? La que se maneja en el Consejo Mundial, que los ganadores son los que apuestan, cuando toda la vida se ha hecho que las parejas perdedoras son las que quedan sembradas y se enfrentan, ¿no? Históricamente era al revés, ¿no? Ajá, Ahí. sí. Pero ahora lo hacen por esto del honor de encabezar De querer llegar una a esa función, lucha de ¿no? apuesta. Aunque, bueno, hay con sus Bemoles. sus bemoles. Esto nos va a dar mucho de Sí, qué hablar. sí, hay Eso es lo mucho que de me qué gusta hablar. mucho. Cada tema que tratamos aquí, siempre decimos que nos dan mucho para otro programa. Sí, disfruten, no duden en cuanto vean una lucha máscara contra máscara, cabellera contra cabellera en su arena más cercana, en su país, en la televisión, incluso en vivo, en muchos dispositivos. No duden en darle una oportunidad a una lucha de máscara contra máscara, se vive diferente, es una experiencia al máximo riesgo por parte de los competidores. También hemos hablado de eso, pero hay las jaulas, ¿no? Donde 10 le entran y uno sale Ya lo pelón, trataremos o después, sale- Bernardo. Ya nos o tenemos que sale ir. con máscara. Pero ya nos vamos. Muchísimas gracias, Dani, por estar con nosotros aquí en el Café del Ring. No, gracias a ustedes, gracias a Lucha Plus por esta experiencia y a toda la comunidad. Muchísimas gracias. Miguel, muchísimas gracias por tus conceptos, tus grandes
Grandes aportaciones. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo atenta a este programa. No se pierdan todo el contenido que tenemos para ustedes. Gracias, José Manuel. Vámonos, nos vemos en el siguiente Café del Ring. Nos vemos a la próxima a través de Lucha Plus, desde los estudios de Más Lucha. Muchísimas gracias. Este fue el Café del Ring.